Saludos a todos, hermanos y hermanas. Como siempre es un privilegio compartir la palabra del Señor con vosotros. Como sabéis, como iglesia estamos meditando en el Evangelio según Marcos. Estamos ahora en el capítulo 6. Hoy veremos el pasaje que va desde los versículos 30 al 44. Y me gustaría poner este tiempo en manos del Señor para que nos acompañe en la meditación de su palabra. Padre, tú eres santo y te alabamos. Te damos gracias por tu palabra, por tu santa palabra también, la cual nos habla acerca de la verdad, de la gloria de tu Hijo, Señor, y de tu gloria. Te pedimos en el día de hoy que tú abras nuestros ojos, nuestro entendimiento y nuestro corazón, Señor, para que sean cautivados al contemplar a tu Hijo. Te pido esto porque sabemos que es para tu gloria, Señor. Reconocemos que te necesitamos en todo, Señor, y cuanto más ahora que vamos a leer tu palabra y meditar en ella. Te rogamos que tu Espíritu Santo hable en nuestros corazones, Señor, y nos quebrante, Padre, en aquello que deba quebrantarnos y nos impulse, Señor, a vivir vidas santas, Señor, y que se deleitan en la gloria de tu Hijo, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, dice así la palabra del Señor en Marcos capítulo 6, versículos 30 en adelante. Los apóstoles se reunieron con Jesús y le informaron sobre todo lo que habían hecho y enseñado. Y él les dijo: «Venid, apartaos de los demás a un lugar solitario y descansad un poco», porque había muchos que iban y venían, y ellos no tenían tiempo ni siquiera para comer. Y se fueron en la barca a un lugar solitario. Pero la gente los vio partir, y muchos los reconocieron, y juntos corrieron allá a pie de todas las ciudades, y llegaron antes que ellos. Al desembarcar, él vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas sin pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Y cuando era ya muy tarde, sus discípulos se le acercaron diciendo: «El lugar está desierto, y ya es muy tarde. Despídelos para que vayan a los campos y a las aldeas alrededor y se compren algo de comer». Pero respondiendo él, les dijo: «Dadles vosotros de comer». Y ellos le dijeron: «¿Quieres que vayamos y compremos 200 denarios de pan y les demos de comer?». Y él les dijo: «¿Cuántos panes tenéis? Id y ved». Y cuando se cercioraron les dijeron: 5 y 2 peces. Y les mandó que todos se recostaran por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos de 100 y de 50. Entonces él tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, los bendijo, y partió los panes, y los iba dando a los discípulos para que se los sirvieran. También repartió los 2 peces entre todos. Todos comieron y se saciaron, y recogieron 12 cestas llenas de los pedazos y también de los peces. Los que comieron los panes eran unos 5.000 hombres. Hasta aquí la palabra del Señor. El texto que acabamos de leer, si recordáis, está justo después de la muerte de Juan el Bautista. Pero antes del relato de Marcos de la muerte de Juan el Bautista, tenemos un pasaje importante en el cual Jesús envía a sus discípulos a la misión. Y es un pasaje importante porque hasta ahora los discípulos habían sido mayormente testigos de lo que Jesús estaba enseñando y haciendo. Ellos escuchaban el mensaje de Jesús, sus predicaciones, su enseñanza en las sinagogas, veían muchísimos de los milagros que él estaba haciendo, sanidades, expulsión de demonios, ha calmado la tempestad ya, aquí en Marcos, en el Evangelio de Marcos, unos pasajes antes. Así que ellos han visto y han probado del poder de Jesús. Pero lo que van a hacer ahora en ese momento es algo diferente, y es ellos ser personas por las cuales Dios obra a través de milagros, señales y la misma predicación del Evangelio. Así que ellos ahora no solamente van a ser testigos oculares, sino que van a ser agentes por los cuales Dios lleva a cabo el avance de su reino. Así que podéis imaginaros que esa jornada, esa misión, fuera una misión llena de gozo por un lado. Estamos hablando de discípulos, los cuales habían pescadores, personas como tú y yo, personas normales, sencillas, sin grandes privilegios, sin una gran posición social, ni sin grandes riquezas,
personas normales, personas de a pie, que ahora estaban siendo usadas por Dios con poder, obrando milagros y señales, dando testimonio de que el mensaje que ellos estaban predicando de arrepentimiento era un mensaje del cielo, que venía de Dios mismo. Así que lo que estaba ocurriendo por medio de ellos, o lo que Dios estaba haciendo por medio de ellos, era algo extraordinario. Nunca jamás habían experimentado nada igual, un obrar de Dios tan poderoso como el que estaban experimentando en aquel tiempo. Así que era un tiempo de gozo, no solamente por ser usados por Dios en cuanto a milagros, sino ayudando a tantas y tantas gentes, liberándolas, sanándolas y predicándoles el Evangelio. Ahora, no todo era un camino de rosas, como decimos. Jesús mismo, antes de enviarles, les advierte de que van a pasar también tiempos difíciles. Les dice que no en todas las casas van a ser bien recibidos. Les dice que se preparen para esto. No todos recibirían el mensaje de estos apóstoles. No todos recibirían las señales como señales del cielo. Algunos cuestionarían estas señales, igual que hicieron con Jesús. Otros cuestionarían simplemente la autoridad de estos discípulos. Recordemos que no solamente habían pescadores, habían incluso recaudadores de impuestos, con los cuales eran considerados como pecadores para los judíos, ¿no? Así que, ¿quiénes eran estos para predicar este mensaje y para hacer tales señales? Así que se encontrarían con oposición también. Pero como hemos leído en el Evangelio de Marcos, en este pasaje, se nos dice que era tan intensa su jornada que no tenían tiempo ni siquiera para comer. Su jornada no se limitaba a ciertas horas al día como podemos tener en nuestros trabajos normales. Estaban ellos completamente dedicados al Señor. Más adelante, el mismo Pedro en el Evangelio de Marcos dirá: Señor, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Ellos habían dejado casas, padre, madre, hijos, hijas. Lo habían dejado todo por seguir a Jesús, y eso implicaba el no tener horarios, no cerrarse en banda, sino servir a todos aquellos a quienes podían servir. Así que cuando ellos acaban esta misión, regresan, como hemos leído en el pasaje de Marcos, e informan a Jesús de todo lo que habían hecho y enseñado. Rinden cuentas delante de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús es el Maestro. Jesús debe aprobar todo lo que están haciendo. No podían enseñar algo erróneo o algo que no fuese conforme a la verdad del Evangelio. Así que ellos explican qué es lo que han enseñado, explican qué es lo que han estado haciendo. La enseñanza que ellos estaban dando no era una enseñanza cualquiera, no era simplemente teología o una ciencia o cualquier otra cosa que podamos explicar con mucha virtud. No se trata de eso, sino que el mensaje mismo era un mensaje de poder. Es un mensaje que hace que las personas pasen de muerte a vida, que pasen de condenación a salvación. Es el mensaje de vida en mayúsculas. Así que ese mensaje que estaban enseñando debía ser corroborado por Jesús, aprobado por Jesús, a fin de que fuese conforme a la verdad de Cristo. Por otro lado, no solamente su mensaje, sino que sus hechos mismos también estaban siendo informados a Jesús. Ellos explicaban de sus sanidades, de cómo Dios estaba obrando a través de milagros, de señales, dando testimonio de que ese mensaje era veraz, ¿no? Y lo cierto es que los hechos tienen que ir acorde con el mensaje de Jesucristo. ¿Por qué? Porque cuando ellos van en el nombre de Jesucristo, no solamente van con la autoridad o el poder de Jesucristo, van en su nombre. Son embajadores, están representando a Cristo. Así que sus hechos deben ir conforme a la verdad de Cristo, conforme a su carácter. Sus hechos deben hablar de cómo es Cristo, deben respaldar ese mensaje que está siendo predicado. Y cuando pienso en nosotros, creo que muchos de nosotros no tenemos muy en cuenta el aspecto de rendir cuentas delante del Señor, al menos de manera diaria, ¿no? Puede haber varios motivos por esto o varias percepciones acerca de rendir cuentas delante de Dios. Una de ellas es quizás que no lo vemos necesario porque Dios es omnisciente. Él sabe mejor que nosotros cuáles son nuestros pensamientos, qué es lo que hemos dicho durante el día, qué es lo que hemos hecho. Él lo conoce todo de nuestra vida, cómo nos levantamos, cómo nos vamos a dormir, todo lo que hemos hecho. Así que, ¿para qué rendirle cuentas? ¿Para qué informarle de lo que hacemos? ¿Para qué ponerlos delante de Él? Bueno,
no lo hacemos para informarle simplemente como para darle información como si Él no supiera. Claro que sabe. Ahora, necesitamos nosotros rendir cuentas para saber si estamos en el camino correcto. Necesitamos rendir cuentas delante de Él para saber qué es lo que debemos enseñar o si lo que estamos enseñando es conforme a la verdad de Dios. Necesitamos rendir cuentas ante Dios para confesar nuestros pecados, ser limpiados de toda maldad y ser transformados a la imagen de Cristo. Es algo que necesitamos nosotros rendir cuentas delante de Él y luego Él también lo merece. No hacerlo es intentar quitarle el derecho que Él tiene como Señor de tu vida. Ahora, cuando hablamos de ser discípulos de Cristo, estamos recordando que es negarse a sí mismo y entregarse a Cristo de una manera completa, de manera que Él viene a ser el Señor de tu vida. Así que rendir cuentas ante Cristo es algo natural para aquellos que le seguimos, para aquellos que somos sus siervos. En otras ocasiones, cuando pensamos en rendir cuentas, lo vemos como algo simplemente, algo muy lejano, algo futuro, ¿no? Sabemos que rendiremos cuentas delante de Dios, ¿no? Pero como no sabemos cuándo va a llegar ese momento, lo vemos como algo un tanto incierto, poco palpable, ¿no? Poco tangible. Y esto es en parte así porque en nuestro mundo el paso del tiempo hace que muchas cosas se difuminen, ¿no? Por ejemplo, pecados que nosotros podemos considerar muy graves en el momento que cometemos ese pecado. Cuando pasa el tiempo, ese pecado pasa de ser un pecado grande o dejamos de sentir ese peso que nos angustiaba y simplemente pasa a ser un pequeño error que cometimos, ¿no? No sentimos la gravedad y la profundidad del pecado en el mismo momento que después de mucho tiempo. Por otro lado, vivimos en un mundo en el cual el tiempo juega en nuestra contra, en este sentido. Los delitos pueden prescribir cuando pasan varios años. O como padres, cuando queremos imponer un castigo a nuestros hijos, si no imponemos el castigo a nuestros hijos en ese mismo momento y dejamos pasar el tiempo, muchas veces o nos olvidamos, o luego cuando queremos hacerlo demasiado tarde, no le vemos demasiado sentido hacerlo en ese momento y pensamos, bueno, la próxima vez que haga esto, le castigaré en el mismo momento, ¿no? Así que las cosas pasan, ¿no? Se pasan por alto muchas cosas por causa del paso del tiempo. Y aunque es cierto que no sabemos mucho acerca de nuestro futuro, no sabemos qué será de nosotros el año que viene, o el mes que viene, o de aquí a una hora, no sabemos qué va a pasar. Pero lo que sí sabemos es que un día vamos a estar ante el tribunal de Cristo. Y esto es lo que dice la palabra de Dios en 2 de Corintios, capítulo 5 y versículo 10. Dice así: porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno sea recompensado por sus hechos estando en el cuerpo, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. Un día, por muy lejano que pueda parecer, todos vamos a estar delante del tribunal de Cristo. Todos vamos a rendir cuentas de lo que hemos hecho en esta vida, sea para bien o sea para mal. Y damos gloria a Dios porque nuestros actos, ninguna de nuestras obras ha ganado la salvación o nos la puede quitar. Hemos sido salvos por gracia, somos salvos por la fe en Cristo Jesús. Y nadie nos arrebatará de su mano. Y nada de lo que podamos hacer va a hacer que Dios nos ame más o que Dios nos acepte de una manera más segura. No, Cristo ha cumplido todo eso por nosotros. Ahora, lo que sí que es cierto es que Dios es justo. Y eso significa que Él va a recompensar lo bueno y lo malo a cada uno de nosotros. Así que, hermanos y hermanas, es necesario que aprendamos a vivir en la presencia del Señor, en el temor del Señor, siendo conscientes de esta realidad. Y lo mejor es rendir cuentas cada día. No dejar las cosas para más tarde o para el último momento, sino vivir en su presencia. Necesitamos ponernos en sus manos para que Él nos guíe en el buen camino. Necesitamos escuchar su voz por medio de su palabra. Necesitamos amoldar nuestro corazón al suyo. Necesitamos estar preparados en nuestro espíritu para discernir dónde Dios se está moviendo, dónde quiere Él que nos movamos nosotros. Necesitamos ponernos delante de Él para confesar nuestros pecados, limpiarnos, como hemos dicho antes también. Así que, de la misma manera que los discípulos informaron de todo lo que estaban haciendo y enseñando, así también nosotros necesitamos ponernos delante del Señor
informarle de lo que hacemos, de lo que vamos a hacer, pedir su ayuda, su dirección, su guía, su poder. Y una vez hecho, también volvamos a ponernos delante de Él y agradezcámosle cada una de las victorias que Él nos ha dado, cada una de las maneras en las cuales Él ha obrado en ese día. Necesitamos pasar tiempo y vivir en la presencia del Señor, en el temor del Señor. Ahora, cuando hablamos del temor del Señor, no solamente, no quiero que parezca como vivir bajo el miedo, ¿no? No se trata tanto de eso. ¿Por qué? Porque aquel que nos está juzgando, aquel que está en el tribunal, es el tribunal de Cristo. Y esto significa que aquel que nos juzga es también nuestro hermano, es nuestro Salvador. Es aquel que ha echado los pecados más oscuros, todos nuestros pecados, a lo más profundo del mar y ya no se acuerda más de ellos. Es aquel que nos ha redimido, que nos ha rescatado, que nos ha santificado y que nos ha glorificado. Así que no tenemos que temer en el sentido de miedo. El temor está combinado con la gracia del Señor. Así que cuando vivimos, no vivimos motivados por un temor que nos lleva al miedo simplemente, sino que reconociendo la santidad de Dios, temiéndole en ese sentido, somos también impulsados por la experiencia de su gracia, por la experiencia de su salvación. Es el temor a Dios y su amor por nosotros lo que nos impulsa a vivir para Él. No hacemos las cosas para ganar nada de Dios, para conseguir algo de Dios. Simplemente vivimos así delante de Él, en su presencia, sirviéndole completamente allí donde estemos, en el trabajo, en nuestros hogares, porque ya lo tenemos todo. Cristo lo ha conseguido por nosotros. Tenemos una herencia, lo tenemos todo, asegurada la salvación, tenemos un reino incorruptible. Así que, hermanos y hermanas, ya eso es nuestro. Ha sido sellado, ha sido consumada la obra de la cruz. Por lo tanto, nuestra respuesta en adoración es un servicio, una fe que obra por amor, completamente por amor. Ahora, volviendo a nuestro texto, después de esta intensa jornada que viven los discípulos, haciendo milagros, señales, predicando el Evangelio, no teniendo el tiempo ni para comer, el Maestro Jesús les propone descansar, ¿no? Y les ordena cambiarse de lugar, ir al otro lado del mar para que descansen, que vayan a un lugar desierto, alejado de la gente, alejado de la sociedad, alejado del ruido, de las masas, un lugar tranquilo donde puedan recuperar sus fuerzas físicas y espirituales, que se pongan de nuevo delante del Padre. Y vemos esta disciplina del retiro ya con Jesús. En el primer capítulo del Evangelio de Marcos, si recordáis, Jesús se retira por la mañana, capítulo 1, versículo 35, y pasa tiempo con el Padre en oración. Y esto también se lo transmite a los discípulos. Después de una jornada intensa es necesario que os apartéis, que paséis tiempo en soledad con el Padre, que retoméis fuerzas. Ahora, es interesante ver cómo este plan se trunca por completo. ¿Por qué? Porque cuando Jesús y los discípulos se van en la barca, las multitudes reconocen a los discípulos y a Jesús y les siguen, nos dice el texto, de todas las ciudades. De tal manera que cuando ellos llegan a la otra orilla, lo que se encuentran son miles y miles de personas. Precisamente lo contrario de lo que debían encontrarse. Y es muy interesante que Jesús en ese momento no los despide, no dice, volveos mañana porque hoy es tiempo de descanso. Lo que nos dice el Evangelio de Marcos es que Jesús tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas sin pastor. Y esto es muy interesante porque el texto no dice que Jesús tenga compasión de aquellos que estaban sufriendo, no dice que tenga compasión de los enfermos o de aquellos que estaban endemoniados o de los pobres. No, Él tiene compasión de todos, sanos y enfermos. ¿Por qué? Porque Él los ve como ovejas sin pastor. Los ve a través del filtro del reino de Dios, una realidad espiritual. De manera que los ve sin una dirección, sin un pastor. Los ve sin protección. Una oveja sin pastor puede ser devorada por un lobo fácilmente. No tiene o no sabe ser conducida, no tiene nadie que la conduzca a verdes pastos para poder comer y alimentarse, así que le falta dirección, le falta protección, le falta provisión, le falta todo, está en peligro. Y esta es la realidad que también vivían los judíos en este momento.
Claro que tenían líderes religiosos, los fariseos, los escribas, los sacerdotes, pero ninguno de ellos estaba ejerciendo sobre el pueblo esa tarea pastoral de guiar, de cuidar, de proveer. Y en ellos se cumplen las palabras de nuevo de Ezequiel 34, versículos 2 en adelante. Dice: Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores: así dice el Señor Dios. Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No deben los pastores apacentar el rebaño? Coméis la grosura, os habéis vestido con lana y degolláis la oveja engordada, pero no apacentáis el rebaño. Las débiles no habéis fortalecido, la enferma no habéis curado, la pierniquebrada no habéis vendado, la descarriada no habéis hecho volver, la perdida no habéis buscado, sino que las habéis dominado con dureza y severidad. Esta era la realidad que estaba viviendo el pueblo judío. Estaban bajo el yugo de los fariseos, de los escribas, los cuales imponían carga sobre mandamiento, y hacía de la vida algo imposible de cumplir, algo imposible de descansar. No tenían paz, eran tratados con dureza. Estos líderes aprovechaban de ellos. ¿Por qué? Porque vivían en realidad no por amor a ellos, sino por amor a sí mismos. Jesús tiene muchas confrontaciones con ellos, acusándolos por su hipocresía, porque queriendo mostrar su amor por Dios, su celo por Dios, en realidad se amaban a sí mismos, lo hacían todo para el beneficio propio, imponiendo y aprovechándose de los demás. Sin embargo, lo que hace Jesús es algo diferente. Fijaos que es como si él no lo pudiera evitar. En cuanto ve la multitud, su corazón se conmueve. Literalmente, el texto dice: se conmovió en sus entrañas. O sea, nos habla no solamente de que Jesús hace lo que hace porque es lo que se debe hacer, sino porque le nace de su corazón, es su pasión, su amor por las personas, está ahí. Y lo vemos en este momento. Él, al contrario que los fariseos o otros líderes religiosos, los cuales se aprovechaban del pueblo judío, él les recibe y les habla palabras de amor, palabras de verdad. Fijaos lo que dice también en Ezequiel, siguiendo el capítulo que estábamos leyendo, capítulo 34. Fijaos lo que dice el Señor en el versículo 11 y 12. Porque así dice el Señor Dios: he aquí, yo mismo buscaré mis ovejas y velaré por ellas, como un pastor vela por su rebaño, el día que está en medio de sus ovejas dispersas. Así yo velaré por mis ovejas y las libraré de todos los lugares a donde fueron dispersadas, un día nublado y sombrío. Hermanos y hermanas, Cristo aquí cumple perfectamente esta profecía. Él es el Señor de la gloria, el buen pastor en mayúsculas, viniendo a por su rebaño, a cuidarlo, a buscarlo, a salvarlo, a proveer de lo que él necesite, a guiarlo, a darle dirección. Y es muy interesante que en el Evangelio de Lucas se nos menciona en este momento que cuando ve las multitudes, no solamente enseña, sino que también sana enfermos, a todos aquellos que tenían necesidad, dice el texto. Pero Marcos omite esta parte, solamente menciona que enseña. Pero fijaos por qué lo hace, porque relaciona el ver a las ovejas sin pastor con enseñarles. Lo que necesitaban estas ovejas, más que algo físico, era un alimento espiritual. Dice que les enseñó muchas cosas. Eran personas con mucha necesidad, personas desorientadas, personas confundidas, personas que a las cuales se les habían puesto muchísimas cargas, personas que habían sufrido abusos espirituales en muchos casos. Así que lo que hace Jesús en ese momento es darles dirección espiritual, ser ese buen pastor que les conduce hacia la verdad. Y es muy interesante que el texto dice que les enseñó muchas cosas, ¿no? Y son tantas que al final hasta se hizo tarde. Y el texto nos dice que cuando era ya muy tarde, sus discípulos se le acercaron diciendo: el lugar está desierto y ya es muy tarde. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y se compren algo de comer. Y la primera cosa que me llama la atención del texto es que a pesar de que se hizo muy tarde, dice el texto, las multitudes seguían a los pies de Cristo escuchando.
Y esto es muy interesante, digo, porque muchas veces no estamos habituados a estas cosas en nuestras iglesias, ¿no? Cuando nuestras reuniones se retrasan un poco, enseguida miramos el reloj, pensamos en lo que tenemos que hacer, algunos deciden incluso por marcharse, y no estamos acostumbrados a que se alarguen demasiado, vivimos con los tiempos bien marcados de cuándo empieza una reunión y cuándo acaba, ¿no? Así que cuando se alarga a veces hay quejas incluso, ¿no? Pero esto no es lo que ocurrió ahí. Habían miles de hombres, habían 5.000 hombres, dice el texto en Marcos. Y sabemos por los otros evangelios que cuando se refiere a hombres son hombres varones. No están contados las mujeres y los niños, es decir, habían miles y miles de personas. Habían madres que estaban exponiendo a sus niños a tener que volver tarde de noche, en la oscuridad, a sus casas, en una situación de peligro. Estaban exponiendo a las madres también a sus hijos al no comer nada, no tenían alimentos que comer. Exponían a todas estas cosas a sus hijos y sus propias vidas. ¿Por qué? Porque aquel Jesús que tenían delante era una persona extraordinaria. No era una persona normal. ¿Cómo tenía el poder para sanar? ¿Cómo enseñaba con esa autoridad? ¿Quién era ese hombre? Así que valía la pena quedarse allí. Estaban asombrados, estaban admirados por quién era Jesús. Ahora, eso no quita la realidad de que físicamente necesitarían comer esas multitudes, ¿no? Y de alguna manera creo que los discípulos se sentirían, en cierta manera, responsables si se hacía demasiado tarde como para que no diera tiempo a que volvieran a sus hogares y compraran comida y provisiones. Así que lo que hacen ellos es dirigirse hacia Jesús y decirle: Maestro, ya es muy tarde, despídelos. La solución para ellos en ese momento es de que Jesús les despida, que despida a la gente, que le diga adiós, que las multitudes se separen del Maestro. ¿Por qué? Bueno, en parte porque eran personas, entre comillas, autosuficientes. Los que estaban enfermos, los que tenían gran necesidad de ser sanados, fueron sanados por Jesús. Así que nos encontramos con una multitud sana, por así decirlo. Autosuficiente en el sentido de poderse marchar de nuevo a sus hogares. No hacía falta un milagro. Ellos podían volverse a sus casas, podían comprar con su propio dinero. No hacía falta, como digo, un milagro por parte de Jesús. Pero es muy interesante la respuesta que Jesús mismo les da. Dice en el versículo 37, respondiendo él, les dijo: dadles vosotros de comer. Y ellos dijeron: ¿quieres que vayamos y compremos 200 denarios de pan y les demos de comer? Es curioso cómo si los discípulos ven la necesidad y lo que hace Jesús es que ellos mismos que han visto la necesidad provean para las multitudes. Ahora, no tenían tanto dinero. Estos 200 denarios son varios meses de trabajo. Es el salario que ganaban en varios meses de trabajo. Así que no era posible proveer de tanto dinero para tanta multitud. Comprar tanto pan era imposible. Sabemos que por el Evangelio de Juan, en el versículo 5 y 6 del capítulo 6, que es un momento de prueba para los discípulos. También lo vemos en Marcos. En el Evangelio de Juan se nos dice: Jesús, alzando los ojos y viendo que una gran multitud venía hacia él, dijo a Felipe: ¿dónde compraremos pan para que coman estos? Pero decía esto para probarlo, porque él sabía lo que iba a hacer. Así que nos encontramos en un momento de prueba. La fe de los discípulos en Jesús está siendo probada. ¿Quién es Jesús? ¿Qué creían acerca de Jesús? ¿Qué creían que era capaz de hacer Jesús en ese momento? Están en un momento de prueba. Y Jesús quería enseñarles algo acerca de sí mismo. Y algo, por cierto, que no aprenderían del todo, porque la semana que viene veremos el pasaje en el cual ellos regresan al otro lado del mar, después de esta jornada también intensa. Regresan y durante el viaje en el barco, en el mar, Jesús camina sobre las aguas. Ellos piensan que es un fantasma. Y el texto nos dice en Marcos, capítulo 6, versículos 51 y 52. Y subió con ellos a la barca, y el viento se calmó. Ellos estaban asombrados en gran manera, porque no habían entendido lo de los panes, sino que su mente estaba embotada. Así que ellos no habían aprendido aquello que Jesús les quería enseñar.
Ah, ah, tiene el propósito Jesús, a través de este milagro, de mostrarse de una manera más grande y gloriosa, como vamos a ver a continuación. De hecho, Él se muestra como el Mesías, así lo reconocen las multitudes. En el Evangelio de Juan, después de este milagro, se nos dice en el capítulo 6, versículos 14 y 15, que la gente entonces, al ver la señal que Jesús había hecho, decía: verdaderamente este es el profeta que había de venir al mundo. Por lo que Jesús, dándose cuenta de que iban a venir y llevárselo por la fuerza a hacerle rey, se retiró otra vez al monte, él solo. La gente entendió después de este milagro que Jesús seguramente era el profeta que había de venir, el Mesías, el rey prometido. Aunque ellos tenían un concepto de Mesías terrenal, alguien que les iba a liberar de los enemigos judíos. Ahora, hay algo muy especial en este milagro y algo que creo que es lo que Jesús les quiere enseñar realmente. Creo que hay, a mi juicio, otros milagros que muestran con mayor claridad que Jesús es Dios mismo, el Hijo de Dios, como se nos anuncian en Marcos capítulo 1, versículo 1. Por ejemplo, cuando Jesús calma la tempestad, ahí muestra que Él mismo tiene poder sobre los elementos de la naturaleza, como creador del universo. Y no solamente eso, sino cuando Él perdona los pecados de aquel paralítico, Él está haciéndose Dios igual a Dios, porque ¿quién puede perdonar pecados sino Dios? Así que Jesús está mostrando abiertamente su deidad. Ahora, cuando vemos los milagros de Jesús hechos hasta ahora y los consideramos, pensad, ¿quiénes recibieron los milagros de Jesús? Era gente con muchísima necesidad. Gente que todo el mundo, cualquier persona podía ver que ellos necesitaban ayuda. Sanó a enfermos como por ejemplo al paralítico, a leprosos, liberó a personas endemoniadas. Así que era gente con los cuales se podía percibir claramente que tenían mucha necesidad. Se dirigió a ellos. Pero ¿quiénes reciben este milagro? Todos, sanos y enfermos, hombres y mujeres, adultos y niños, todos reciben el milagro de Cristo. Fijaos que Jesús les lleva a una situación de necesidad. Él enseña hasta tarde y lo que se despierta en el estómago de cada uno de ellos es hambre, ¿no? Jesús les hace ver su propia necesidad. Da igual si eres de un rango, una posición elevada, si tienes riquezas, si eres pobre, da igual si estás enfermo, si eres sano, da igual eso. Todos tenemos una necesidad y es lo que Jesús hace en este momento, llevarles hacia esa situación de necesidad. Todos vieron el milagro de Jesús, todos experimentaron el poder de Jesús, todos fueron testigos, lo vieron con sus ojos, pero también lo recibieron. Todos tuvieron hambre, todos comieron, todos tuvieron una necesidad y todos fueron saciados. Y esto es algo tremendo, porque lo que está haciendo Jesús en este momento es darse a conocer como el pan de vida. Esto es lo que nos enseña también el Evangelio de Juan. En el siguiente relato, lo que se nos habla es que al pasar al otro lado del mar, Jesús enseña acerca de Él como el pan de vida. Dice, me habéis seguido no porque habéis visto señales, sino porque habéis comido y os habéis saciado. Entonces empieza a hablar de Él mismo como esa nueva realidad del pan de vida, el pan que desciende del cielo. Y hacia gente que había comido, que había gustado de ese pan, de esos panes y esos peces. Y Jesús les dice, Jesús les dijo, nos dice el Juan capítulo 6, versículo 35, yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Jesús estaba dando a conocer como aquel que sacia toda la necesidad del ser humano, de cualquier y de todo ser humano. Es que la realidad es que por mucho que algunas personas quieran saciar su sed en otros lugares, en otras filosofías, en las religiones, en el deporte, en las artes, en cualquier otra cosa, la realidad es que todos tenemos una misma necesidad. ¿Por qué? Porque hemos sido creados por Dios para tener comunión con Él, una relación con Él de deleite, de gozo en Él, disfrutar de Él, de su presencia perfecta. Así que el alma del ser humano no está saciada nunca, a no ser que esté con su Dios. Ahora bien,
Esta relación entre Dios y el hombre ha sido quebrantada por el pecado. El hombre ha sido separado, el hombre ha sido como esa oveja perdida, que se ha ido de aquel que le provee, de aquel que le puede proteger, de aquel que le puede sanar. Y lo que vemos aquí es a Jesús haciendo de buen pastor, haciendo recuperar que el pueblo pueda volver hacia su Dios, que cada uno de nosotros podamos volvernos hacia Él. Como diría Pedro en su carta, describe a Jesús como el pastor y guardián ¿de qué? De nuestras almas. Así que lo que hace Jesús es restaurarnos como el pan de vida. Fijaos lo que dice después en Juan 6:51. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo también le daré por la vida del mundo es mi carne. Juan 6:51. Jesús se revela como el verdadero pan. Y ese pan es su cuerpo, el cual fue clavado en una cruz, el cual llevó todas nuestras cargas, todos nuestros pecados, para experimentar en su propia carne y gustar la muerte por todos, el castigo de la ira de Dios en aquella cruz, a fin de ¿qué? De abrir un camino nuevo y vivo, el cual es su carne, su cuerpo, hacia la presencia de Dios. De manera que cuando creemos en Cristo Jesús, cuando comemos de ese pan, cuando ponemos nuestra confianza en Cristo, de nuevo, igual que todos fueron saciados en el texto que leíamos, todos nosotros ahora somos saciados. ¿Con qué? Con la vida de Dios mismo. Él nos da su vida eterna. Él nos da la presencia de su Espíritu, Él nos da a su Hijo. Estamos unidos a Él, de manera que ahora sí que podemos estar saciados y llenos de gozo en la presencia de nuestro Dios. Así que Jesús lo que hace aquí es mucho más que simplemente alimentar a las multitudes. Él es el pan de vida, Él es el pan de Dios, Él es el pan que desciende del cielo, aquel que vino a buscar a esas ovejas, a guiarlas, a proveer para ellas, y no solamente proveer, sino saciarlas. Y es muy interesante que Jesús hace partícipes a los discípulos. Los mismos discípulos que habían salido con la autoridad de Jesús a sanar, a liberar a endemoniados, a predicar el Evangelio, ellos mismos también tienen necesidad. No solamente basta con ir con la autoridad de Jesús, necesitan también de ese pan de vida. Ellos también tendrían hambre. Pero ¿cuántas cestas sobraron? Se nos dice que todos fueron saciados. ¿Y cuántas cestas sobraron? 12. Una para cada uno. Así que cada uno de estos discípulos, al ver estas cestas, podría recordar que Jesús es más que suficiente. No solamente sacia, no solamente te cubre la necesidad, sino que provee de mucho más abundancia. Así es la bendición de Dios. Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Nos ha dado una herencia eterna, nos ha dado un reino incorruptible, nos ha dado a su Hijo para que podamos gozarnos con Él y vivir en su presencia para siempre. Así que es tremenda la bendición que recibimos de Cristo. Él es el proveedor. Y es muy curioso también que Jesús utiliza a sus discípulos, como decíamos y veíamos antes, para que ellos mismos fuesen los que repartieran estos alimentos a la multitud. Era como una enseñanza en la cual Jesús estuviese diciendo: venid a mí, yo soy la fuente de toda bendición, aquel que sacia la necesidad de las multitudes. Venid a mí, a las fuentes, a la fuente en mayúscula, a fin de que podáis ser de bendición para otros. Ellos viven esta realidad de una manera física, tocando esos panes y esos peces, repartiéndolos, caminando entre la multitud y volviendo constantemente a Jesús a buscar más panes, más peces para las multitudes que estaban como ovejas sin pastor. Así que como nosotros como discípulos también necesitamos a Jesús como esa fuente de vida. Necesitamos ir a Jesús como ese pan de vida. Todos nosotros estamos necesitados. Y hay momentos en los cuales incluso Jesús o Dios nos hace sentir esa necesidad. Ahora mismo estamos viviendo tiempos muy difíciles con el coronavirus. Y da igual cómo seas, si eres rico, si eres pobre, si eres grande, si eres pequeño,
todos podemos ser contagiados por este virus. Aquí en España tenemos este estado de alarma en el cual no podemos salir de nuestros hogares a menos que salgamos por una causa justificada. Así que todos hemos podido ver nuestra fragilidad. Así que, de nuevo, todos seas quien seas, seas como seas, tú y yo necesitamos a Jesús, siempre. Y necesitamos, especialmente como discípulos de Jesús, le necesitamos a Él también para la obra del ministerio. Separados de mí, nada podéis hacer. Pero este Jesús, de nuevo, recordamos que es el pan de vida, que es nuestro Señor, es nuestro Salvador, aquel que nos ha perdonado todos nuestros pecados. Así que es un gozo el volvernos constantemente a la fuente, a nuestro buen pastor, para recibir de su gozo, de su guía, de su poder, de su autoridad y de su reposo. Ahora, ¿descansaron al final de la jornada? No todavía, ¿no? Como vemos en el texto más adelante, es que Jesús despide a sus discípulos, Él se queda despidiendo a la multitud y se regresan. Pero lo que sí que podían hacer era descansar cada vez que recordaran esas 12 cestas. Descansar recordando que Jesús es más que suficiente, que tiene cuidado de ellos, que Él es el pan de vida, que Él es todo lo que necesita cualquier persona. Así que, hermanos y hermanas, me gustaría que pudiésemos ver a Cristo como aquel que todos necesitamos. Da igual si eres muy consciente o poco consciente, todos necesitamos a Jesús. Él es el pan de vida, Él es el pan que desciende del cielo y a Él queremos servir. Le servimos con gozo porque nos ha salvado, le servimos con gozo porque Él es nuestro buen pastor, el cual ha venido a salvarnos, a buscarnos. Le servimos con gozo porque Él es el Señor de la gloria, aquel que nos ha amado y ha dado su vida misma por nosotros. Así que, hermanos, que el Señor los bendiga, que el Señor bendiga su palabra. Y me gustaría terminar con una oración. Padre, te adoramos porque tú eres el Dios de la gloria. Y tu Hijo, Señor, refleja tu gloria en la mejor medida, Señor. Te damos gloria y honra porque lo mereces. Damos gloria y honra a tu Hijo Jesucristo porque Él es el pan de vida, el buen pastor, nuestro Señor, aquel que nos ha comprado con su preciosa sangre. Así que, Señor, ayúdanos a volver constantemente a Jesús, sabiendo que le necesitamos constantemente. No solamente nosotros, sino todos aquellos a quienes queremos servir. Ayúdanos a recordar que separados de ti, nada podemos hacer. Y oramos esto en el nombre de Jesucristo. Amén.